Yo estudié de manera simultánea la carrera de comunicación en la UAM y en la UNAM. Finalmente me gustó mucho el sistema de la UAM, el sistema modular. Me gustó mucho el que fuera una manera de estudiar distinta, eso me llamaba muchísimo la atención. Y el que tuviéramos la oportunidad con todos los talleres de explorar los distintos campos de la comunicación. Entonces opté por la UAM. Lo que yo en realidad quería hacer al principio era periodista escrito, no fotoperiodista, sino periodista cronista, es lo que a mí me gustaba mucho. Y hasta entonces yo seguía convencido de que lo que yo iba a hacer era escribir, era lo que realmente me gustaba, la crónica urbana en particular. José Joaquín Blanco, Carlos Monsiváis eran así como mis escritores favoritos. Y la fotografía siempre estuvo como parte de mi vida, como no hobby, pero estaba alrededor de mí la fotografía. Yo empecé desde muy joven a tomar fotos como aficionado, empecé a revelar mis propias fotografías de adolescente. Nunca pensé que me fuera a dedicar a ser fotógrafo, bien hasta después de que termino la universidad, que yo siempre tomaba fotografías, participaba en el Club Fotográfico de México, siendo estudiante de la universidad yo tenía un profesor de fotografía, Pedro San Nicolás, que me publicó en el Novedades un portafolio con mis fotografías, en fin, era algo así, ¿no? Como parte de mí, pero no pensé que fuera a ser mi futuro. Empecé a trabajar en la UAM, en la misma UAM, dando clases en comunicación, en el taller de fotografía. Ahí duré nada más un año y fracción. Y en 85, cuando el terremoto, pues todos salimos a la calle, evidentemente, a trabajar. Y yo para ese entonces era colaborador de La Jornada, pero como freelance. Entonces eventualmente llevaba mis fotografías, las publicaban, pero aún no era algo que yo estuviera decidido que iba a hacer. En 1986 me invitan a participar ya como fotógrafo de planta en el periódico, entonces renuncio a la UAM y me voy a trabajar al periódico La Jornada. Es que digamos fue mi primer trabajo de tiempo completo como fotógrafo en el diario La Jornada. Las tablas que te da el trabajar en un periódico es una experiencia que después va a redituar en todo tu trabajo profesional. En esa época el periódico La Jornada era un periódico nuevo, se fundó en 1984, era un medio diferente, era un periódico donde desde su concepción se pensó en lo visual, en la gráfica como algo fundamental, tanto la caricatura como la fotografía como el diseño mismo, se pensó como algo fundamental, era un periódico muy gráfico, muy visual. A la fotografía nos daban muchísimo espacio y nos daban muchísimas oportunidades de desarrollar proyectos. Carlos Payán, que era el director del periódico La Jornada, me dice, Francisco, cuídate de dos cosas, de las balas y de Pigmenio Ibarra, ¿no? Entonces, yo no sabía quién era Pigmenio Ibarra. Evidentemente lo primero que hice al llegar a El Salvador fue preguntar dónde está Pigmenio Ibarra, y ya fui con él y le dije que quería trabajar con él. El Pigmenio Ibarra ahora es el productor de Argos, pero en aquel entonces era camarógrafo para noticias, él trabajaba como freelance y era un hombre muy arriesgado. Entonces trabajé con él y con Antonio Turok, un compañero fotógrafo. Pues era desesperante estar toda la noche escuchando los bombardeos, los balazos, etcétera, y no poder salir. A las 6 de la mañana salíamos, en cuanto se levantaba el toque de queda, pues a ver todo lo que había sucedido durante la noche, a recorrer las calles. Una vez nos pasó una cosa tremenda por un choque de sentidos, ¿no? Que esto es como muy extraño. Veníamos saliendo del toque de queda, muertos de hambre, porque en la noche no habíamos comido nada, y salimos Antonio Turok y yo, a caminar, como todos los días, y empezamos a oler a carne asada, como hamburguesa, como a carne asada, y nosotros muertos de hambre, ¿no? Entonces empezamos a seguir el olor porque era fascinante, nos llamaba muchísimo, queríamos comer, y olía riquísimo. Entonces venimos siguiendo el olor, llegamos a una esquina, damos vuelta y era un cuerpo que estaban calcinando, ¿no? Un cuerpo que habían matado en la noche anterior y lo estaban calcinando para que no se descompusiera. Entonces este choque de los sentidos de que tu nariz